Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido jueves, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos en un nuevo encuentro, en un nuevo compartir de lectura en vivo. Les recuerdo que estoy leyendo este maravilloso libro, Los Maestros de la Gran Logia Blanca y su próxima manifestación en la era de Acuario. Ya vamos por el capítulo 5, si no me equivoco, ¿sí? Si ayer leí el 4, voy a correr esto de acá. Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien, espero que estén disfrutando de este libro tanto como lo voy disfrutando yo, con esta información. Espero que les sea útil, si es que les resuena, y si no, lo dejan pasar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectan ahora, a los que lo van a ver después. Voy a poner acá el título para que los que entren después sepan que estoy leyendo. Y voy a adentrarme en el capítulo 5. Voy a ver si puedo leerlo completo hoy. No es tanto, pero es. Y tengo un estornudo a punto de salir. Pido disculpas, si estornudo. Bueno, perdón. Cosas que pasan del directo. Bueno, muchas gracias a los que se unen ahora, a los que lo van a ver después, ya sea por YouTube o por acá por Instagram. Recuerden que en YouTube tienen una playlist con todos los libros. Ya llevo más de 25 libros leídos, gente. Así que nada, pispeen porque tienen un montón de libros ya ahí subidos a esa plataforma. Están todos ordenados, todos tienen su carpetita con todos sus capítulos. O sea que bueno, tienen ahí también para seguir escuchando si así lo desean. Una variedad enorme, la verdad, de títulos y de autores. Así que los invito también a pasarse por YouTube, Calma Salud Consciente, a suscribirse, a activar la campanita, a dejar un me gusta. No saben lo que nos ayudan con simplemente poner un pulgar para arriba. Bueno, vamos con el capítulo 5, que es el sendero del discípulo. Y comienza así. Desde hace varios años, el tema de la existencia de los maestros constituye un punto esencial de la enseñanza esotérica y tradicional. En efecto, el reconocimiento de la existencia de una jerarquía de hombres y de mujeres que han llegado a la perfección se había convertido, gracias a la expansión de la conciencia en el mundo, en un punto importante del plan de la gran fraternidad blanca, que fue realizado por Madame Blavatsky, principalmente en lo que respecta al gran público. Desde entonces, los maestros han sido objeto de teorías insostenibles, de críticas vergonzosas, de dudas e incluso de un excesivo culto un poco fanático. Fueron numerosas las sectas y los movimientos pseudoesotéricos que, para manifestar un valor tradicional que no tenían, han dejado creer que actuaban bajo la égida de uno de los gobernantes Mahatma del colegio sagrado de nuestro planeta. Según ellos, los maestros intervienen constantemente para solucionar los pequeños problemas de su vida. Están dotados en todas partes de los poderes más extraños y entregan mensajes moralistas que se distribuyen entre los miembros debidamente descritos. Algunos inspirándose en el contacto excepcional que tuvieron Madame Blavatsky y un pequeño grupo de dirigentes. Llegaron incluso a afirmar que eran alumnos directos de tal o cual maestro. Actitud que demuestra una falta evidente de contacto con el maestro, así como una falta no menos evidente de conocimiento auténtico, inteligencia, intuición y discernimiento. Por el contrario, parece que, de hecho, un contacto con esta Santa Asamblea es prerrogativa exclusiva de los iniciados que lo han merecido, y estos son muy pocos, así como los servidores consagrados que se preparan para el servicio o para pasar el pórtico de la iniciación. A este respecto, y aunque la experiencia de la iniciación sea formalmente diferente en la era de Acuario y en la era de Piscis, la relación con el maestro solo tiene lugar cuando el discípulo ha alcanzado cierto nivel de realización espiritual y de desarrollo psíquico, y no
como todavía creen muchos, para formar a este discípulo, porque ese no es el trabajo de los maestros, que solo se dirigen a los discípulos preparados. Veremos además en las páginas siguientes la enorme labor que es necesaria para contarse entre el número de los elegidos. Como su nombre indica, el aspirante que desee elevarse hacia la luz debe prepararse solo, es decir, mediante sus propios esfuerzos, buscando la escuela y el grupo adecuados para él, que le proporcionen las herramientas necesarias. Probablemente serán necesarias muchas vidas antes de que adquiera fuerza y poder, paciencia y discernimiento, sabiduría y amor. Cuando su naturaleza instintiva y humana esté en parte purificada, su intelecto estará preparado para ser utilizado al servicio del plan, y con un corazón caritativo estará igualmente preparado para servir a su prójimo, sin condiciones ni esperanza de recompensa, mientras el fuego del amor arderá en su corazón y la luz atraerá la mirada del Maestro, que lo incluirá para siempre en su conciencia y en su aura. Únicamente cuando una persona se ha convertido en un servidor de la raza humana puede tener lugar un contacto con el Maestro. Veremos después la naturaleza de este tipo de contacto. La actitud paralizante de los aspirantes. Sin duda, y quien no lo ha vivido ya, es considerablemente más agradable buscar un instructor espiritual que hacer el esfuerzo cotidiano de indagar las cualificaciones exigidas para llegar a ser un estímulo. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿con qué derecho queremos orgullosamente buscar al Maestro y escogerlo? Porque con toda evidencia corresponde más bien al Maestro buscar a quien esté preparado y a nosotros obedecer y callarnos. Por otra parte, la búsqueda por parte de un maestro, de un discípulo que está preparado, se hace de forma precisa. La preparación necesaria para el discípulo se observa bajo la forma de un resplandor que brilla en la cabeza. Esto ha dado origen al término de Illuminati. Bien conocido en nuestras sociedades iniciáticas, este resplandor indica, al menos al principio, un funcionamiento normal de la glándula pineal, órgano de la percepción espiritual, marca el descubrimiento del sendero y la penetración de esta luz revela la conciencia del alma. Nuestra buena voluntad presente no siempre es suficiente para que pretendamos estar preparados, porque el Maestro observa con una atención particular si existen en el pasado del aspirante las condiciones kármicas que pudieran impedir su admisión como discípulo. De hecho, si el aspirante debe purificarse mediante una prueba, debe salir solo de ella, probar que la ha soportado bien y, sobre todo, que ha aprendido la lección que la produjo. Ya liberado, al menos durante esta vida, el aspirante puede prepararse para las próximas etapas. Una de las pruebas de admisión que debe pasar el aspirante consiste en demostrar que sus cuerpos sutiles y sus tendencias profundas son relativamente puros. El maestro estudiará atentamente la salud del aspirante porque un cuerpo físico enfermo, un cuerpo emocional todavía sujeto a irritaciones, a los saltos de humor, a las emociones y a las ilusiones de los sentidos, no puede heredar el reino de los cielos. Si además el aspirante no está en posesión de un intelecto instruido y de una mente bien controlada, sin ninguna duda no es útil para la obra del maestro. Finalmente, el maestro examina los motivos reales del novicio en lo que respecta a su sed aparente de servir, porque la ambición personal no está siempre incluida de la aspiración espiritual, y querer enseñar o escribir, ser el punto central de un grupo o el responsable de una empresa, no tiene nada que ver con el verdadero servicio, que por su parte proviene ante todo de una justa misión, de un corazón amoroso y de una mente inteligente que es capaz de actuar olvidándose de sí mismo. Pocos llegan a ello, sin polarizarse alrededor de su propia valía, sus limitaciones o su utilidad,
ni tampoco alrededor de sus pruebas, sino sirviendo tranquilamente sin pedir nada a cambio para su yo temporal. Un aspirante que haya llegado a purificar su personalidad humana y a realizar lo que acaba de inclinarse alcanzará de forma totalmente natural la clara visión, factor esencial para ser autorizado a fusionarse con el aura elevada del maestro. Esta vacuidad implica el reconocimiento del ideal de la verdad a través de la meditación regular, meditación que debe aplicarse en cada instante del presente de la vida actual, por medio de una constante concentración de las energías en las direcciones claramente definidas, cuyo resultado será una eficacia aumentada al servicio de este ideal. Un aspirante de este tipo está seguramente preparado para sacrificar su yo irreal y sus ambiciones personales, suprimiendo sin ninguna pena las viejas formas pensamiento que retardan y paralizan su vida, los hábitos superados o supersticiosos, a fin de convertirse personalmente en la causa y el creador de ideas nuevas, teniendo como objetivo la inauguración de la era de Acuario, que no es, no lo olvidemos, un punto importante en el plan de los maestros. Que es, no lo olvidemos, un punto importante en el plan de los maestros. La clara visión es este discernimiento que permite al estudiante distinguir entre los actos de un individuo y el individuo mismo, respetar la libertad kármica de los demás y no intervenir en los asuntos personales de nadie, sin negar, no obstante, su ayuda benévola en los asuntos de una causa importante, como la que afectaría, por ejemplo, a un grupo. Cuando se ha alcanzado todo esto, el aspirante se ha convertido en un canal activo y útil para el bien del mundo. Aún deberán ser resueltas por el aspirante a las sabidurías a otras condiciones negativas, antes de poder tener la oportunidad de servir bien a la jerarquía. Y preciso, de servir bien, porque es verdad que, tal como somos y perfectamente conscientes de nuestras limitaciones y de nuestra pequeñez, tenemos la posibilidad de servir. No obstante, si respetamos atentamente la siguiente condición, saberse un canal puro y un corazón lleno de amor. Cuando la vida del aspirante, neófito, se ha hecho regular a través de una disciplina en cada instante, los buenos hábitos se han afianzado desde hace tiempo y los centros etéricos y psíquicos están normalmente activos, puede suceder que el aspirante llegue a la inmensa felicidad de tener la visión de su maestro, visión que normalmente solo es una forma pensamiento de este último creada por sus propios deseos de encontrarle. De esta visión obtendrá un gran consuelo y una inspiración exaltante, pero debe saber que no es el maestro, sino un simple reflejo. Son muchos los novicios aspirantes que después de algunos años de ejercicios espirituales reciben estos reflejos de sus propias visualizaciones, llegan a sobreestimarse a causa de estos, creyendo haber llegado a ser los discípulos aceptados del Divino Maestro. Otros suponen que su ojo atento está constantemente puesto sobre ellos, juzgan la más pequeña de sus acciones y creen, por supuesto, que ellos son objeto de un interés particular. En realidad, la mayoría de las veces no es así en absoluto. Nuestros maestros tienen otras ocupaciones que las de preparar a los novicios. Dicho sea de paso, estos tienen todo el tiempo para prepararse por sí mismos. Sin embargo, la visión de la imagen del maestro puede ser, además de la forma pensamiento, una imagen guiada por un iniciado de grado menor y bajo cuya dirección el novicio trabaja, normalmente de manera inconsciente. El objetivo consiste en intensificar el valor y la fuerza del futuro discípulo, sobre todo en los momentos en que la duda y el sufrimiento se apoderan de su espíritu. La mayor causa de fracaso de los aspirantes es que éstos se aman demasiado, hasta el punto de estar llenos de sí mismos,
Por ello, pocos pensamientos del maestro pueden encontrar la oportunidad de pasar a través de una aura cargada de preocupaciones personales. Por tanto, olvidarse completamente del trabajo y del servicio es el único medio para que los pensamientos iluminados del maestro puedan impregnar libremente al aspirante e ilustrar su espíritu. Claro está que estamos generalizando en este punto. En efecto, algunos aspirantes pueden haber alcanzado ya cierto nivel. Para otros, no obstante, lo que hemos dicho sigue siendo válido, a saber, que el maestro delega en un discípulo avanzado la tarea de preparar al novicio. No hay que subestimar lo que acaba de decirse al respecto a esta forma de egocentrismo, porque puede igualmente afectar a los trabajadores experimentados, y las brumas de este espejismo han hecho fracasar más de una vez a los estudiantes, impidiéndoles tomar el buen camino que conduce a la meta. Cuando descubre a un discípulo y no a un aspirante, al maestro le gustaría que se alcanzaran ciertos estados de manera efectiva y que fueran mantenidos, porque su violación implica la imposibilidad absoluta para el maestro de contactar a su discípulo. Uno de estos estados es el llamado paz profunda. Es un estado de perfecta serenidad interior, en la que el aspirante evita ser fácilmente desanimado o anormalmente culpabilizado, ser demasiado receptivo a las formas pensamientos negativos que abundan en las grandes ciudades. También aquí el desapego y la serenidad son las dos claves que permiten equilibrar las fuerzas antagónicas que desvían constantemente el paso del aspirante. La búsqueda del maestro. Otro escollo en la vida del aspirante, la búsqueda desenfrenada de un instructor. Como ya se ha dicho y repetido, el maestro no se ocupa jamás de los detalles, de las palabras o de las actitudes de la personalidad del novicio. Si éste está en un buen camino y su propia luz crece y es únicamente ésta la que le indicará al maestro el grado alcanzado. Cuanto antes se da cuenta el estudiante de que el maestro no recompensa, de que no expresa satisfacción ni pone por medio los sentimientos, tal como se entiende generalmente esta palabra, antes progresará, intentando sobre todo no atraer sobre sí el mérito de una atención del maestro, sino convertirse en un verdadero conocedor y posteriormente en un maestro, liberado de cualquier autoridad que no sea su maestro interior, su yo divino, su alma. Por eso no tenemos que seguir a nadie, sino buscar el maestro que está dentro nuestro. Hay que escuchar a nuestro interior, nuestro corazón. El maestro podrá entonces indicarle la dirección en la que deba buscar y encontrar sus respuestas y pondrá al estudiante en las circunstancias que le harán encontrarse cara a cara con su alma, porque este es el único sendero que finalmente le conducirá al alma del maestro. La actitud del aspirante. En la sociedad en la que vive y actúa el estudiante, numerosas motivaciones, desde su punto de vista, le llevan frecuentemente a verse afectado por el que dirán. En efecto, como buscador de la verdad, sus acciones y sus pensamientos pueden muchas veces no estar de acuerdo con las costumbres generadas. De hecho, es normal que resulten críticas, juicios intolerantes, desprecios e incluso a veces odio. Entrarán en acción las lenguas mentirosas, la calumnia la condenará, y lo que fueron sus amigos lo abandonarán. Por otra parte, esto no es siempre negativo, en la medida en la que él está seguro, en conciencia de haber actuado bien, porque entonces esta prueba verifica la fuerza de su fe, de su convicción en sus ideales, y le permite al maestro comprobar si su fuerza espiritual tiene necesidad del apoyo de otra persona. En efecto, con frecuencia, son los demás los que elevan al aspirante, mientras que su único soporte y base de valor debería ser su maestro interior. En este tipo de prueba lo que importa es tener una actitud desapegada de todo lo que no sea de naturaleza espiritual y constructiva.
No hay que ocuparse nunca de las personalidades del grupo, amigos o familia, sino del alma grupo, y ello implica forzadamente el olvido del pequeño yo personal. Es conveniente, pues, cultivar sin cesar y sin impaciencia el deseo superior de hacer las cosas conforme al Dios del propio corazón, de ser indiferente a todo lo que no es su camino y su conciencia, y de prestar oído no sólo al ruido de la multitud, de la multitud, sino a la voz del silencio, en la que se oirá la voz sagrada del Maestro, bajo la forma de una palabra perdida, reencontrada para siempre. Los maestros llaman a esto la soledad, en la que florece la rosa del alma, soledad sinónima de silencio que no hay que confundir con el aislamiento. Esta soledad no debe ser buscada en ningún monasterio o lugar desierto, sino únicamente en el propio cerebro, en la propia mente, con demasiada frecuencia perturbado por pensamientos vagabundos, insignificantes, fantasiosos, malsanos o que derivan de experiencias del pasado. Es vital para los aspirantes que se aproximan al aura del Maestro estar sin cesar en guardia y extremadamente atentos a la cualidad de sus pensamientos, pues grande es su influencia en esta época, próxima ya al momento de la transición telepática y de la clarividencia que surgirán al lenguaje limitado. El más pequeño de nuestros pensamientos tiene su influencia según su naturaleza. Es por eso por lo que somos responsables de los sentimientos que tenemos hacia los demás, sean o no expresados, y además sabiendo que los pensamientos pueden destruir el mundo lo mismo que reconstruirlo. Es importante que los aspirantes comprendan que su primer deber de servidores comienza por la construcción de una nube de pensamientos puros y positivos, porque estas nubes de bien son las que transmutarán finalmente a los malos, y esto debe ser hecho. Al servicio del plan. Hemos sabido, por los capítulos anteriores, que existe un plan divino localizado en ese lugar, sagrado para siempre, que se halla en Oriente y que se llama Shambhala. Este plan se halla sintetizado en el espíritu del Logos planetario Melquisedec y es transmitido a los 7 grandes señores de departamentos, que a su vez, y según su nota o su rayo, lo transmite a los adeptos e iniciados afiliados a su departamento. Todos los discípulos avanzados en la luz trabajan en la edificación de una parte del plan. Sin embargo, este plan está cerca de cada uno de nosotros, puesto que incorpora su propósito a través de nuestra mónada. A medida que el discípulo se realiza y despierta desde el interior, capta esta verdad del plan, al ritmo de la ampliación de su conciencia más allá de los límites del yo separado. Al principio de su aprendizaje, los estudiantes son todavía poco intuitivos y aspiran naturalmente a acumular la mayor cantidad de conocimiento intelectual posible, los hechos y las ideas, y a construir un intelecto poderoso y flexible. Son brillantes investigadores, continuamente en búsqueda de nuevas leyes y siempre llenos de preguntas relativas a los temas más diversos. Si esta actitud es natural en el aspirante, ya no le es en el discípulo de cierto grado, más preocupado por servir al plan con fuerza y amor. Este último está concentrado hasta tal punto en el objetivo que todas sus energías están dirigidas hacia esta realización. Esto tiene como consecuencia un olvido del progreso personal, que dicho sea de paso, no se detiene en absoluto, pero continúa en otra línea diferente. Esta actitud le acerca al centro en el que se encuentra el maestro, mucho más rápidamente que la práctica de los pranayamas y de las asanas. Además, a medida que se aproxima al centro, es menor la atención que dedica al maestro, y ello hasta que él se convierte en el centro, es decir, hasta que llegue a registrar el plan que está en él, a formularlo y después a proyectarlo en el mundo del pensamiento bajo la forma de ideas
divinas de conceptos nuevos y de creaciones mentales que personifiquen los propósitos de la jerarquía, de la que él se convierte en un obrero consagrado y seguro. Este es el tipo de discípulo buscado por un maestro, y este tipo de discípulo solo se convierte en tal sometiéndose a la disciplina estricta de una vida pura y a las normas del discipulado y demostrando su capacidad de ser un trabajador de la luz. ¿Dónde se encuentran estas normas? ¿Cómo prepararse? Solo existe una respuesta a esta pregunta. 1. Se prepara comenzando en los grados preliminares, empezando progresivamente en las organizaciones establecidas en la tierra por los maestros y accediendo mediante la preparación directa al grado de amplitud requerido. De aquí el establecimiento de dichas organizaciones en el mundo entero y la gran obra que les ha sido asignada por los maestros. Obediencia y libre arbitrio. Arbitrio. En los textos orientales que tratan de los temas hoy día familiares del yoga y del zen, se leen numerosas anécdotas en las que se pide al discípulo que tengan una absoluta confianza en su gurú, cualquiera que sean los errores aparentes del instructor. Esta actitud parece haber sido necesaria en el pasado, en el que la reflexión mental no había alcanzado ni siquiera entre los discípulos el culto con que se expresa actualmente un occidente. Reflexión mental que es la característica misma del tipo ario y por cuya causa los discípulos occidentales, más prestos a dudar que sus hermanos orientales, se preguntan con frecuencia si hay que aceptar como verdaderos o infalibles los puntos de vista del maestro. No se puede tener una mejor respuesta a esta cuestión de las siguientes líneas claras y edificantes de un maestro de sabiduría. La obediencia que se requiere es la obediencia al plan, no es la obediencia al maestro, a pesar de lo que piensen de ellos muchas de las escuelas ocultistas del antiguo estilo. La obediencia que se les pide está basada en su reconocimiento creciente del plan para la humanidad, tal como emerge en su conciencia a través de los procesos de meditación y un servicio bien determinado, fundado en un amor creciente hacia el prójimo. La obediencia perdida es la de la personalidad del alma, cuando el conocimiento del alma, la luz del alma y el dominio del alma se hacen cada vez más poderosas en las reacciones de la mente y del cerebro del discípulo. Todo este problema de la obediencia ocultista no se plantearía si las relaciones entre las almas y la personalidad, o entre el discípulo y el maestro, estuvieran completas y sanamente establecidas. Toda la cuestión está basada en el encegamiento y la falta de conocimiento del discípulo. Cuando las relaciones están más firmemente establecidas, no puede manifestarse en las opiniones ninguna divergencia fundamental. Los objetivos perseguidos por el alma y por la personalidad se fusionan. Los objetivos que deben ser alcanzados por el discípulo y por el maestro se hacen idénticos, y la vida de grupo condiciona el servicio de ambos. Las líneas que siguen a continuación se esforzarán, según la enseñanza dada por la gran fraternidad blanca, a los discípulos de la nueva era, por enumerar las diferentes etapas del estudiante, desde sus primeros pasos de novicio aspirante hasta el discipulado aceptado, es decir, puesto en la divina presencia del Maestro y naturalmente aceptado en el corazón de su ashram. Para el que está más allá del discipulado aceptado, estas líneas no tienen ninguna importancia, porque desde hace tiempo ha asimilado e integrado en su vida cotidiana las directivas que contienen. Aspirante o neófito. Los datos generales expresados anteriormente tenían sobre todo como finalidad informar al grado más bajo de discipulado, a saber los aspirantes en formación en los que todavía no brilla la luz en la cabeza. En el aspirante consagrado que ha comenzado el peregrinaje hacia la reintegración espiritual y hacia el acceso al santo de los santos, donde se encuentra el Maestro, existe esta luz,
aún débil, y el aspirante aprende a establecer una armonía de conciencia entre él y su alma, intensificando a lo largo del tiempo el poder de la luz hasta el día de esa iniciación llamada transfiguración. Lo mismo que la llama vacilante de una vela, su amor y su comprensión naciente son inestables. No obstante, estos le empujan a hacerse responsable y a encargarse voluntariamente del karma de otros, ya sea dentro de una familia, de una comunidad o de un país. Esto tiene como efecto crear un poderoso torbellino de fuerza etérica a su alrededor y atraer como la luz la atención del maestro. Sin embargo, el aspirante no tiene todavía motivos totalmente desinteresados y la ambición personal no está ausente de sus deseos de liberación. El servicio mismo se emprende con la esperanza de ser recompensado y notado, como motivo subyacente y no reconocido. La búsqueda de la felicidad personal todavía es el telón de fondo de los pensamientos y de las acciones. En esta fase, el maestro generalmente no interviene, sino que envía a un discípulo avanzado que se convierta en el guía responsable del aspirante. En la categoría de los aspirantes se sitúan todas las mujeres y todos los hombres de buena voluntad que se instruyen abundantemente con la ayuda de numerosas obras que van de conferencias en conferencias, pasando veladas enteras entre amigos hablando del misticismo. Se les ve intentar todas las técnicas propuestas por otros aspirantes la mayoría de las veces, cuyos fines no siempre son altruistas. El aspirante, siempre a la búsqueda de más luz, corre de un maestro, o de quien cree que lo es, a otro, siguiendo sus aspiraciones del momento. En esta fase nada está anclado y la tarea inmediata es la de escapar a las futilidades de la vida para centrarse en la investigación interior y silenciosa. El discípulo avanzado responsable de los progresos del aspirante no se hace reconocer, siendo frecuentemente inconsciente de su papel. Puede ser un amigo, un miembro de la propia familia o el responsable de la escuela a la que pertenece el aspirante. Su deber será el de informar subjetivamente al maestro de los progresos del que tiene a su cargo. Son necesarias numerosas vidas antes de estar cualificado para pasar al grado superior. En cierto modo, el estado de aspirante está en relación con la primera iniciación, que para gran parte de los occidentales espirituales es una experiencia pasada. El discípulo en la luz. El término otorgado a esta segunda clase de discípulos demuestra que, una vez llegado a este nivel de realización, el discípulo posee una visión más clara del objetivo que debe alcanzar y de los medios para llegar a él. Un esfuerzo particular le ha permitido normalmente separarse de su cuerpo emocional y su vida afectiva se halla en parte purificada por ello. Intenta desde entonces actuar conscientemente en el plano mental y una clara toma de conciencia le hace comprender el mundo ilusorio y efímero del plan físico y de sus oposiciones eternas. También es cierto que, aunque lo controle mejor, el discípulo en la luz eterna También es cierto que, aunque lo controle mejor, el discípulo en la luz está sometido aún a numerosas crisis. Puede todavía ser profundamente pesimista y con frecuencia puede estar desanimado, ignorando que el maestro puede interesarse por él. Porque no olvidemos que a partir del instante en el que brilla la luz del alma en la cabeza de un estudiante, éste es automáticamente reconocido por su grupo y por su maestro. Siempre es un discípulo avanzado que aparece en la tierra como un iniciado, el que sirve de intermediario entre el maestro y el discípulo, y solo él establece una relación por medio de los informes que hace llegar al maestro 2 veces por año. Este guía puede ser cambiado a veces, pero normalmente es el mismo hasta que el discípulo alcanza la clase superior. Esta es la razón por la que el guía se llama con frecuencia el maestro de la clase. La decisión procede frecuentemente de las relaciones kármicas realizadas en encarnaciones anteriores.
En nuestra época es tal el crecimiento de número de estos jóvenes discípulos que los discípulos avanzados, aunque menos numerosos, están muy ocupados en guiar a los estudiantes para que sirvan al grupo del maestro y para que se realicen a sí mismos. Liberados así de estas cargas, ciertos maestros pueden concentrar su trabajo en los asuntos mundiales, cuya gravedad y urgencia necesitan una mayor atención. Cuando el discípulo en la luz está preparado, puede producirse en la tierra contactos con alumnos avanzados del maestro a fin de que éste, más íntimamente preparado para examinar la unidad que existe entre él y la gran fraternidad blanca de la que ya es afiliado. Así se establece un primer contacto triádico entre el maestro, su alumno avanzado y el discípulo en la luz de este último. Contacto triádico mediante el cual puede descender un flujo de bendiciones espirituales hacia el discípulo en formación. Está escrito que este periodo puede ser muy corto y extenderse solo a lo largo de 2 encarnaciones, con tal de que el discípulo sea serio y desarrolle conscientemente una sensibilidad más elevada, porque debe haber comprendido todo lo que se refiere a la personalidad, su funcionamiento y su purificación. Los demás grados superiores serán consagrados en revelaciones superiores relativas al plan cósmico y espiritual. Esta etapa prepara a los discípulos para la segunda iniciación. El discípulo aceptado. El nombre dado a esta etapa es una alucinación no velada a la pertenencia del discípulo al grupo del maestro y a su integración definitiva en el depósito de energía de este grupo. Este estado será sobre todo el resultado del esfuerzo del discípulo para mantener en su conciencia una alta vibración espiritual que comparte la evocación de un sonido, de una nota o de un color, que por similitud con los del maestro le atraerán irresistiblemente en su conciencia. Es un momento muy deseado por cada uno de nosotros, pero está cargado de responsabilidades, porque los errores cometidos por el discípulo influirán automáticamente sobre el conjunto, y el maestro deberá en este caso tomar las medidas que se imponen. Se trata de discípulos aceptados puestos a pruebas y que permanecen en la periferia del ashram del maestro hasta ser capaces de excluir de sus pensamientos todo lo que de una manera u otra podría perjudicar el bien del grupo. En el plano esotérico puede observarse que mediante la purificación y la disciplina, el color del aura del discípulo se asimila con la del maestro, hasta que la fusión una definitivamente al discípulo en el corazón de su maestro. Pero antes de esto, debe unirse con el corazón del grupo y reconocer su función activa en el seno de este gran cuerpo. Antes de llegar a ello, el discípulo vive la experiencia de cierto grado de iluminación y se hace consciente de la voluntad divina que palpita en él y cuya dirección se esfuerza en seguir. Más adelante tendrá lugar un acercamiento a la conciencia del maestro. Solo entonces se tiene en cuenta la posibilidad de establecer un vínculo entre el discípulo y la jerarquía. Las clases de la enseñanza. En los niveles elevados de la conciencia del alma existe un estado particular que se llama la clase de la enseñanza. Es un punto focalizador de energía en donde se concentran, por medio de la visualización, las conciencias de los discípulos aceptados de un determinado rayo. Esta clase, en la que se dispensa la instrucción principalmente por la noche, solo es accesible a aquellos que han realizado una determinada fusión con su alma. De regreso a la conciencia objetiva, algunos se acuerdan de haber visto al maestro. Pero también en este punto hay que ser prudentes, porque eso no prueba en absoluto que se trate verdaderamente del maestro y no del reflejo de éste. Para los discípulos aceptados, la luz astral todavía es una fuente de espejismo que deben aprender a controlar a medida que continúa la instrucción.
Un nuevo estudiante aceptado en la clase de la enseñanza es protegido por las vibraciones poderosas y benéficas del aura del grupo y del maestro, que le permiten además recibir el estímulo irradiante del maestro con todos los efectos de regeneración que ello comporta con los cuerpos sutiles que ello comporta en los cuerpos sutiles y en el cuerpo terrestre. Cuando el discípulo aceptado ha demostrado que no existe ya en él ningún sentido de separación o egocéntrico, le está permitido, como mérito supremo de sus numerosos esfuerzos, mantenerse humildemente en la presencia bendita del Maestro. El contacto con el Maestro. Esta fusión excepcional con el aura del Maestro implica etapas más o menos precisas que, por otra parte, no son siempre registradas por la conciencia objetiva, es decir, el estado de vigilia. Si lo que son en el plano espiritual y solo pueden comprenderse ciertos fenómenos psíquicos, si son bien interpretados y pueden permitirle al discípulo prepararse para la etapa siguiente. A partir de este momento, es posible afirmar que el maestro llega porque el discípulo está preparado y que se le ofrecerá una instrucción particular. Ello le da la oportunidad de una extraordinaria armonía con el pensamiento del instructor, sobre todo en los momentos en el que se halla en estado de crisis a causa de su servicio y no a causa de pequeños problemas personales. Esta fusión con el pensamiento del maestro tiene lugar solo porque el discípulo, incluso en los momentos de fuerte tensión, es capaz de polarizarse totalmente en la búsqueda de una solución, sin implicar el cuerpo emocional en los torbellinos de una afectividad alterada. Como se ha dicho, el aura colectiva del grupo es útil y beneficiosa. Sin embargo, su impacto sobre los cuerpos sutiles del discípulo en formación pueden ser peligroso en el sentido de que, si estimula las cualidades de éste, puede igualmente alimentar sus debilidades aún existentes, de forma que el maestro no pueda unirse totalmente a su discípulo. Podrá inspirarle ciertas ideas o pensamientos elevados y lo hará, pero el discípulo no tendrá el derecho de hacer llegar al maestro su reacción Pero el discípulo no tendrá el derecho de hacer llegar al maestro su reacción a la impresión. Esto nos lleva a la fase en la que los discípulos de la escuela secreta de Pitágoras estaban en las clases preliminares con la obligación de guardar silencio y de concentrarse con meditar sobre las enseñanzas del maestro. Únicamente cuando el discípulo se ha hecho muy sensible a las impresiones del maestro e interpreta y ejecuta correctamente sus propósitos, está autorizado para solicitar la atención de éste y a penetrar en el centro del grupo. Esto implica cierto riesgo, porque puede suceder que un alto discípulo se halle al borde de una crisis que lo debilite, retarde u obstaculice la fuerza armoniosa de su grupo. En este caso, puede que el maestro desate el cordón luminoso que lo une al discípulo y deje a éste algún tiempo solo a fin de no perturbar la acción del grupo. No olvidemos que un discípulo aceptado no se integra en un grupo para buscar ayuda en él, porque ya ha solucionado la mayor parte de sus problemas personales, en los que se refiere a esta integración, y que llega únicamente para ser instruido sobre las etapas superiores de la iniciación y servir más eficazmente. El maestro no volverá, pues, a tomar a su discípulo hasta que éste haya reencontrado una vibración suficientemente estable y permanente. Ello exige a veces una o varias existencias terrestres. De ahí la necesidad de mantener, cueste lo que cueste, una armonía con su alma, cultivando el desapego y la serenidad, al tiempo que considera los acontecimientos externos como manifestaciones ilusorias y cambiantes al servicio de la realización de las almas personalidades encarnadas. Además, la meditación encuentra aquí su necesaria utilización,
porque es sobre todo a través de su práctica como el alumno alcanza un nivel vibratorio de tal cualidad que el maestro puede aceptarlo en su conciencia y permitirle así una extraordinaria expansión de conciencia cósmica. Puesto que hablamos de la necesidad de una meditación regular, mencionemos de paso el espejismo de ciertos grupos esotéricos para los cuales el servicio debe ser actualmente la única acción. En realidad no puede ser así, porque un ciego no puede conducir a otro ciego. Y los maestros consideran que la vida de servicio objetivo, debe ser paralela a la del desarrollo espiritual subjetivo. El maestro solo está interesado por un discípulo desde el punto de vista de su utilidad en el alma del grupo y de su capacidad para servirle. Servicio y meditación deben, pues, estar armoniosamente combinados, teniendo en cuenta sus limitaciones kármicas. Cuando el vínculo de luz que une al discípulo con el maestro está bien anclado, éste interviene directamente sobre el alumno, según sus posibilidades y su karma específicos. En ciertos casos, el maestro se encarga de los estudiantes mejor preparados y les entrena para contactar con la evolución paralela de los ángeles y las evoluciones subhumanas. El maestro actúa sobre los centros o chakras a fin de volverlos más activos y se propone al discípulo en la clase de la enseñanza una enseñanza sobre sus funciones, sus correspondencias y la manera de actuar sobre ellos mediante el sonido y el color. Se le transmite un buen número de conocimientos, especialmente temas sobre los cuales el estudiante medita, a fin de descubrir por sí mismo las soluciones. El maestro solo interviene para estimular el interés de algunos nuevos temas relativos al modo de servir mejor, de eliminar algunos espejismos que todavía existen o de proponer una dirección más conforme con los esfuerzos del discípulo. Entre aquellos que son recibidos como discípulos aceptados, algunos no tienen ninguna conciencia en el plano objetivo de sus contactos con el grupo y el maestro, lo cual no significa en absoluto un nivel menor de progresión. Sin embargo, podría sucederles una experiencia bajo la forma de un sueño simbólico. En otros momentos, percibirán la forma pensamiento del maestro. Los debutantes tienden a subestimarse mientras no tienen experiencias psíquicas perceptibles, lo cual puede ser un freno de importancia considerable en el camino. Después de algunas experiencias logradas, llegan a sobreestimarse y a considerar que tienen una misión, y muchos caen en el espejismo del orgullo, tan peligroso en la vida de los discípulos y de los iniciados de los primeros grados. Como ya hemos dicho anteriormente, percibir la forma pensamiento del maestro solo puede ser una simple experiencia del plano astral. Sin embargo, cuando se trata de un discípulo aceptado, precede a veces a un contacto real con el maestro. En este caso, hay que tomar nota de los signos o experiencias psíquicas, no intentar hacerlas interpretar y esperar otras indicaciones que llegarán después. Tal vez consista en un contacto físico con un hermano más avanzado del grupo, cuya misión será la de clarificar al discípulo sus experiencias. Le enseñará que todos estos signos pueden constituir una serie de revelaciones graduales en el camino de la luz por el que él mismo ha pasado. Cuando el estudiante actúa sin autosatisfacción en lo que se refiere a un servicio, no se preocupa más de sí mismo como individuo. Ha desarrollado suficiente discernimiento para verse tal como es con exactitud y objetividad, y sobre todo, cuando reacciona de manera impersonal en su relación con el maestro, éste puede llevar a cabo un contacto real con su alumno. Esto puede tener lugar mientras el alumno está meditando o durmiendo. Generalmente el nivel alcanzado permite al alumno acordarse de la experiencia, así como de la enseñanza que le ha sido transmitida. Esto se hace posible por un alineamiento entre el centro psíquico del corazón y su correspondencia con la cabeza, lo que permite al cerebro estar suficientemente sensible para reconocer la nota del maestro y acordarse de ella.
Si el recuerdo no es posible por la falta de continuidad de conciencia entre el estado de sueño y el estado de vigilia, pueden hacerse sentir ciertos efectos de contacto en la parte más alta de la espina dorsal, en el centro de la frente o en la parte superior del cráneo. Esta sensación completamente particular siempre es sentida de la misma manera e indica con precisión la naturaleza del contacto. No es dolorosa, pero puede ser acompañada por ciertas molestias, lágrimas, profundas alergias o también por sentimientos formidables de expansión, junto con la sensación de una completa plenitud, que se amplía mucho más allá de los límites de la personalidad. Estas sensaciones precisas, que son diferentes según la identidad del maestro, pueden también ser acompañadas por un perfume, en un momento preciso en el que no conviene plantearse cuestiones sobre la cualidad o la procedencia del perfume, sino elevar la conciencia, quedarse en silencio y hacerse receptivo a la voluntad y a la bendición del maestro. El chela en el hilo. Ay, esperen porque esta gatita ya termina este capítulo. Uy, esto estaba recontramovido. Bueno. El chela en el hilo. Una vez aceptado el discípulo, el maestro de K menciona la condición del chela en el hilo y la describe así: la fase en la que el discípulo es instruido de forma que puede, en caso de urgencia, atraer la atención del maestro. Como se comprenderá, este discípulo podría ser llamado iniciado avanzado, o al menos parecería serlo si tuviéramos que compararlo con la media de la humanidad y de los numerosos aspirantes. En este nivel, está claro que un discípulo ya no es el centro de interés de su pequeña vida, ya no está preocupado por sus pequeños problemas personales y humanos. En su conciencia ya no hay un interés excesivo por sí mismo y no se ocupa ya de sus aversiones, gustos y preferencias, sino que trabaja para el plan con una atención perfecta y concentración dirigida siempre hacia lo esencial del instante presente. Ser un discípulo en el hilo confiere el privilegio de conocer la palabra sagrada, invocando la presencia del maestro en interés exclusivo del grupo. Si ha alcanzado este alto nivel, es porque ya es capaz de hacerse totalmente cargo de sí mismo y asumir sus propias responsabilidades. Por lo general, ya nunca afectará al grupo del maestro con sus crisis personales. Por otra parte, el maestro lo sabe, aunque siempre responderá a la llamada en el conocimiento de que esta es la lanza, en el conocimiento de que esta, en el conocimiento de que esta es lanzada con el único objetivo de servir mejor los propósitos de la jerarquía y del plan. Existen también otras dos clases de discípulos frente al maestro, claro está, llamados el chela del aura y el chela del corazón del maestro. Estas etapas son extensiones de los poderes del alma y constituyen una progresión de la que puede encontrarse en las cualidades en evolución de las etapas posteriores. Produciré a continuación las siguientes líneas de un texto titulado La conciencia cósmica, que resume con mucha exactitud el discipulado avanzado de aquellos que se preparan para convertirse un día en miembros de la gran fraternidad blanca. A esto le sigue el funcionamiento bruscamente acrecentado de una percepción que en el momento es llamada por error intuición, porque se parece en apariencia a la facultad intuitiva que ha experimentado un gran desarrollo en el curso de las primeras etapas de la preparación que conducen a la iniciación de la gran fraternidad blanca. No se trata, sin embargo, de intuición, sino de la conciencia cósmica de acontecimientos actualmente en curso o que deben producirse en un futuro próximo. Se trata de conocimiento y no de impresión profética. Llegan a continuación instrucciones especiales y el conocimiento preciso de las leyes, principios, hechos y realidades que corresponden a las necesidades y a los deseos del discípulo. A partir de este momento, se presenta siempre en la logia terrestre,
pero su trabajo consiste en ayudar a los que ya han aprendido el camino. Presta su colaboración a la gran obra, pero ya no recibe la instrucción dada por los maestros terrenales, por medio de libros, conferencias, escritos y diversos diagramas. Habría mucho que decir sobre este tema apasionante e importante de los maestros. Sin embargo, unas pocas páginas son suficientes para el objetivo modesto del autor, que es el de haber intentado evocar el trabajo admirable realizado por la jerarquía, la gran fraternidad blanca, sin arrastrar a los numerosos buscadores neófitos a una red de ilusiones y de especulaciones que van en contra del propósito de la obra y de la voluntad de los maestros. Sobre nuestro propio discipulado se imponían estas pocas indicaciones a fin de servir, quizá, con más discernimiento, una causa justa y un motivo justo. Bueno, hasta aquí el capítulo 5. Y el capítulo 6 es la reencarnación. Saben cómo continuaría, ¿no? Pero bueno, no, me tengo que ir a hacer cosas. Bueno, seres bonitos, bastante bien, ya casi que estoy en la hora, así que en cualquier momento se me corta el live. Les agradezco a todos los que estuvieron ahora, los que lo van a ver después o escuchar después. Recuerden que lo subo a YouTube también, así que nada, simplemente gracias por resonar con esta información, porque si están aquí es porque están resonando con ella. Así que bueno, les mando un beso, que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos, chau, chau.